Hola, soy Adrián de la Cruz, tu maestro en este curso de Grete. Ya tenemos varias sesiones, varios videos revisando la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. Sabemos que para que funcione adecuadamente necesitamos que se cumplan una serie de supuestos. Linealidad en los parámetros, que los errores se distribuyan de una forma normal. También que no existan correlaciones entre las variables independientes o problemas de multicolinealidad, que los errores sean homocedásticos o que no existan problemas de heterocerasticidad, y lo que veremos el día de hoy, que los errores sean independientes o que no haya problemas de autocorrelación. Si es tu primera vez en el canal, aquí va a aparecer una ventanita donde te indica algunos de estos videos que puedes revisar para que conozcas cada una de estas problemáticas, su identificación y también su corrección. También, si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas, des clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos y vayas avanzando en tus conocimientos sobre econometría y ciencias de datos. Muy bien, vamos a comenzar. La autocorrelación es un problema característico de las series de tiempo. Una serie de tiempo es un ordenamiento de la información, como se dice su nombre, a través del tiempo. Este tiempo puede ser medido en distintos periodos. Podemos tener a lo mejor información mensual, información trimestral, semestral, anual, pero también podemos tener información semanal e incluso diaria. Entonces, estas variables tienen un comportamiento muy característico y nos van a generar problemas en muchas ocasiones de autocorrelación. Autocorrelación es un problema más complejo que resolver que lo que hemos visto en otras entregas de problemas de multicolinealidad e incluso de la heteroscedasticidad. ¿Por qué es eso? Bueno, lo explicaremos un poco más adelante. Ahora, mínimos cuadrados ordinarios, vamos a hacer un poco de memoria. Ya vimos los supuestos que tienen que estar detrás de ellos para que funcionen adecuadamente, pero si nos referenciamos a la parte más estadística de ellos, sabemos que requieren que sus errores se distribuyan de una forma normal. ¿Cuándo podemos tener nosotros confianza de que se van a distribuir de una forma normal? Además de hacer la prueba de normalidad, que no sean heterocedásticos, que nuestros errores sean homocedásticos y que no estén correlacionados serialmente. Si esto se cumple, más bien si no se cumple, menos conocidos ya no entregaría los mejores estimadores linealmente sesgados. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Bueno, que la esperanza del error a través de las observaciones sea igual a cero. Es decir, que la media de los errores sea igual a cero. De igual modo que la correlación en los errores en distintos periodos o rezagos sea igual a cero. Estas características estadísticas, si se cumplen, bueno, quiere decir que no tendremos problemas de autocorrelación. En caso de que no se cumplan, pues sí tenemos este problemita. Ahora, vamos a revisar un poquito más a detalle qué es esto de la autocorrelación. Bueno, nosotros partimos siempre de una regresión que realizamos por mínimos cuadrados ordinarios. Tenemos nuestra variable dependiente en función de algunas variables independientes. Ahora, aquí nosotros suponemos que el error, que recordemos que toda regresión lineal nos va a generar un subproducto, que es una nueva variable que conocemos como los errores. También hemos visto varias veces las características de los errores, que es la distancia entre el valor observado y el valor pronosticado por nuestro modelo. Bueno, este error, como vimos, debe tener unas propiedades de aleatoriedad y que se distribuya de una forma normal. Pero ¿qué sucede? Puede ser que por las características de las variables que son de series de tiempo, ese error no sea tan aleatorio y puede estar correlacionado con incluso con el mismo error. ¿Por qué es esto? Bueno, una explicación rápida es que las variables de serie de tiempo tienden a tener una tendencia y entonces el siguiente periodo el valor de esta variable va a estar determinado por lo que pasó en el periodo pasado. No comienzan, digamos, de cero o no son completamente aleatorias en las distintas observaciones o a través del tiempo. Eso hace que generalmente pueda haber una correlación entre los distintos periodos de tiempo y obviamente ese componente se puede ir a nuestro error.
Entonces, nosotros modelamos nuestro error de nuestra regresión. También ponemos aquí como ET nuestro error ideal, que sea este error aleatorio con distribución normal, obviamente que no tenga problemas de autocorrelación, y aquí dejamos la autocorrelación. En este caso estamos suponiendo o evaluando un autorregresivo de orden 1. Es importante señalarlo. Entonces tenemos nuestro error ideal y tenemos un proceso autorregresivo. Esta error de aquí pues es un coeficiente de correlación que ya hemos visto en otras ocasiones, que va desde -1 hasta 1. Entonces podemos tener correlación positiva y correlación negativa. ¿Qué ocasiona la presencia de esa rho? Es decir, cuando esta rho no es 0, que es un valor incluso cercano a -1 o a 1. Bueno, pues varias pruebas ya no van a ser válidas. La prueba de T, la prueba de F y la prueba de máxima verosimilitud o ML no van a ser confiables. Entonces, tu inferencia estadística para saber si esas variables son significativas y que le están aportando al modelo explicación, pues no podría ser sustentado. No se pueden utilizar estas pruebas porque tenemos un proceso autorregresivo, en este caso de orden 1. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo esto? Bueno, puede ser a través del análisis gráfico, donde lo que haces es que revisas que los errores tengan una media constante a través de las observaciones. Esta media constante debe ser 0, ¿sí? Y que no haya lapsus donde crezca o disminuya la media, como hemos visto un análisis de ventana que veremos más adelante. Otra prueba son la Durbin-Watson, que lo que hace es tomar el error anterior que vimos, el proceso autorregresivo, y entonces este indicador puede ir de 0 a 4. Aquí lo ideal es que el valor de Durbin-Watson sea lo más cercano a 2, porque así podremos nosotros tener la confianza de que no tenemos autocorrelación en los errores. No obstante, cuando se acerca a 0 a -4, pues es más probable que tengamos problemas de autocorrelación. Si está muy cercano a 0, correlación positiva. Si está muy cercano a 4, correlación negativa. Ambos extremos no son deseables porque, como mencioné, tus pruebas estadísticas no van a ser confiables y no puedes terminar de hacer inferencia estadística. Una prueba más sofisticada es la Bruce-Gottfried, que esta es parecida a la que vemos en el video de heterocesticidad. Cuando realizamos la prueba de Bruce-Pagan, lo que se hace es una regresión auxiliar con ese subproducto del error, y se hace una modelación precisamente de la autocorrelación, rezagando ese error varios periodos y haciendo una prueba tipo F o una prueba ML que tiene una distribución chi cuadrado. ¿Cuál es la hipótesis de esta prueba? Que los errores no están autocorrelacionados, por lo tanto lo que nosotros quisiéramos es no rechazar esta prueba, la hipótesis nula. Vamos a ver todo esto en Gretel, pero si te interesa conocer más acerca de estas pruebas también, dale clic al link que aparece en la descripción y ahí observarás cómo conocer más acerca de ellas. Bueno, ¿cómo resuelvo autocorrelación? Una forma es transformando las variables. Podemos aplicar logaritmos, tasas de crecimiento, primera diferencia, que es muy utilizada en series de tiempo, u otras transformaciones que nos pueden ayudar a romper esa tendencia que tienen generalmente las variables de series de tiempo. También podemos nosotros identificar cuál es el rezago óptimo de nuestra variable dependiente y agregarlo como una variable independiente, y así captar, porque en ocasiones la variable dependiente también puede tener un comportamiento tendencial muy fuerte. Otra solución puede ser agregar simplemente una variable t, donde la variable t nos esté midiendo los periodos, los distintos periodos. Puede empezar desde 1 hasta t, es decir, todas las observaciones que se incluyan, y eso puede ser
que esa tendencia sea captada por esta variable y sacamos esa tendencia del error. Y entonces nuestros errores, habrá que revisarlos, habrá que usar las pruebas que vimos anteriormente. Puede ser que sean errores que ya no tengan problemas de autocorrelación. Puede ser una solución relativamente sencilla, agregar una variable temp. Y hay otras transformaciones también parecidas a lo que vemos con White en heterocesticidad, que ya son procedimientos que nos ayudan a calcular adecuadamente ese error estándar. Recordemos que el error estándar nos va a ayudar para nuestras pruebas de TEMP y algunas otras que parten de la balanza de los errores. Y entonces lo que nosotros queremos es que estén bien calculadas esos errores estándar. Y entonces probablemente Croatian Orcutt o Price Winston nos ayuda a corregir. Muy bien, vamos a conocer un poco la base de datos que vamos a utilizar para revisar problemas de autocorrelación. Aquí tenemos un modelo un poco más experimental. Tenemos un modelo donde nosotros queremos conocer qué variables están afectando el ahorro voluntario. Hay que recordar que los trabajadores ya no van a tener una pensión del Estado. Entonces la pensión que tengan futura va a ser en función de lo que hayan ahorrado durante su vida laboral. Entonces ahora obligatoriamente el gobierno te quita una parte de tu salario y se va a una cuenta individualizada. También el patrón una parte de tu ingreso lo paga, un proporcional lo paga y lo envía a esta cuenta individualizada, y entonces se empiezan a acumular ahí los recursos. Ese ahorro la agarran las Afores, que son las administradoras de ahorro para el retiro, que son especializadas en estos temas, e invierten tus recursos. Ahora, eso es de forma obligatoria, pero también los trabajadores de forma voluntaria pueden ahorrar en sus Afores. Entonces, este modelo un poco más experimental quiere revisar cuáles son las características o las variables que hacen que las personas ahorran más para su pensión futura. Entonces tenemos variables de control como el rendimiento de los Afores. Aquí podemos tener por hipótesis que si el rendimiento es muy atractivo de los Afores, es alto, pues las personas van a tender a ahorrar más. Es una posibilidad. También tenemos el salario promedio de los trabajadores formales, en este caso los que cotizan en el IMSS, porque este sistema es mayoritariamente para trabajadores formales, aunque cualquiera puede generar su Afore. También el número de trabajadores puede estar incidiendo sobre el monto del ahorro voluntario, expresado en unidades o en millones de trabajadores. Tenemos los CETES. Aquí la tasa de interés que ofrecen los CETES, que es una alternativa que pueden tener los trabajadores a ahorrar en sus Afores, debido a que los CETES pues también son relativamente sencillos, y también prácticamente cualquier persona puede acceder a ellos. Es un pagaré que le prestas dinero al gobierno, te lo regresas por el cierto tiempo. En este caso vamos a revisar la tasa de 28 días, y puede ser un sustituto o un competidor de las Afores para temas de ahorro. Tenemos la actividad económica. Sabemos que el PIB se mide de forma trimestral, pero tenemos un índice que mide la actividad económica mensual. Eso también puede ser interesante revisar si tiene un impacto sobre los montos de ahorro voluntario. La inflación, que es básicamente el costo del dinero, también puede tener algún impacto sobre niveles de ahorro, y la tasa de desempleo puede ser otro factor. Entonces, como te mencioné, este es un modelo más experimental para revisar qué factores pueden estar incidiendo sobre el ahorro voluntario. Por último, tenemos nuestro error aleatorio. Este error aleatorio tiene las propiedades que sabemos de minúsculos ordinarios, que es un error aleatorio que se estudia de una forma normal, que no tiene heterocesticidad y no tiene autocorrelación. Ese es el supuesto. Pero como sabes que es una posibilidad, sobre todo en este tipo de variables, hay que probar que realmente no tengamos esos problemas. Entonces, podemos descargar la base de ahorro voluntario, la cual inicia en enero de 2010, concluye en noviembre de 2019 y tiene periodicidad mensual. No, si te interesa trabajar con nosotros al mismo tiempo,
Bueno, pues puedes ir o referenciar el link que ya te he mencionado en algunas ocasiones y revisar la forma en que puedes descargar esta base de datos. Muy bien, ahora sí, pues vámonos a Gretel, ya después de la explicación, vamos a ver en Gretel de forma visual e empírica cómo podemos nosotros revisar y solucionar. Vamos a trabajar en Gretel. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa, doble clic. Nos aparece la ventana que ya conoces, archivo, abrir archivo de datos y archivo de usuario. Aquí se nos abre una ventana emergente y hay que revisar dónde tienes tu base de datos, en este caso ahorro voluntario. Yo tengo en escritorio, aquí me aparecen algunos ejercicios que hemos trabajado en Gretel, pero yo voy apenas a importar mi base de datos. Entonces aquí me voy en esta pestaña y busco archivos en Excel. Lo tengo en Excel, tú lo tienes en otro tipo eh, de archivo, pues le puedes dar ahí, pero nosotros tenemos en Excel, ahorro voluntario, le doy a abrir. Muy bien. Entonces, aquí lo que me va a preguntar Gretel es que si empieza a importar desde la primera columna y primera fila. A lo que yo le voy a decir que sí, es importante revisar tu base de datos que tenga esta forma. Entonces, sí, aquí este mensaje es sumamente importante debido a que te está preguntando qué tratamiento le va a dar a los datos. En este caso, si nosotros le damos que no, nos va a tomar como corte transversal o sección cruzada. No obstante, aquí nuestros datos no tienen esa estructura, es una estructura de serie de tiempo, por lo tanto vamos a decir que sí. Observen, aquí nos da tres opciones para decirle a Gretel cómo los va a modelar. Es una serie de tiempo, le vamos a dar adelante. Y nos va a preguntar la frecuencia. Son anuales, trimestrales, en este caso son mensuales, pero también te aparecen diarios de 5 días, diarios de 6, diarios de 7 días, e incluso te aparece por hora. En nuestro caso es mensual, vamos a dar adelante. Y nos pregunta cuándo inicia. Bueno, esta base de datos, como mencionamos, inicia en enero de 2010, por lo tanto le damos 2010 2.01, le damos adelante. Nos pregunta si así está correcta la estructura. Sí, como mencionamos en las diapositivas, es correcto, le damos a aplicar. Y entonces ya nuestras variables van a tener un tratamiento de serie de tiempo. Esto es importante porque distintos menús se van a poder activar, opciones de menú, que antes no se activaban con corte transversal. Muy bien, aquí también, si tienes alguna duda, aquí abajo te aparece cómo están las variables, es decir, la periodicidad. Muy bien, vamos a hacer primero un análisis gráfico sobre las variables. Es muy importante conocer nuestras variables. Vamos a comenzar con la variable dependiente, que es ahorro voluntario. Le damos clic derecho y le pedimos gráfico de series temporales. Ok, series de tiempo. Aquí observamos cómo inicia el valor, que son millones de pesos, y cómo va creciendo a través del tiempo. Tiene un comportamiento algo, podemos decir, irregular, ¿sí? Tenemos periodo incluso de ahorro negativo y tenemos por acá un periodo de mucho desembolso, es decir, la gente aquí en lugar de ahorrar, pues retiró sus recursos, por eso tenemos aquí un valor negativo. Aquí nosotros podemos pensaríamos que estos pueden ser valores outlier, como los hemos visto, y que podríamos omitirlos. Desafortunadamente en serie de tiempo esto no se puede. En una serie temporal no puedes borrar ningún dato. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un ordenamiento, y entonces no puedes omitir una fecha. No puedes cortar la base de datos y quitar esos valores outlier. Entonces hay que trabajar con ellos.
Por eso autocorrelación y series de tiempo es un tema más avanzado y un poco más complejo de resolver que cuando tenemos corte transversal, porque ahí en ciertas situaciones sí podremos omitir algunos datos cuando evidentemente no pertenecen al mismo grupo que estamos analizando. Los podemos omitir, pero aquí no puedes cortar tú una serie. Entonces hay que aprender a trabajar con ellos y cómo poder nosotros hacer que nuestros modelos funcionen adecuadamente. Tenemos el ahorro voluntario. Vamos a ver los rendimientos que dan las Afores. Vamos aquí en gráfico de series temporales. Y observamos que aquí tiene un comportamiento con una tendencia muy marcada de forma negativa o hacia la baja. No es una línea recta, obviamente, tiene periodos donde hay cierta estacionalidad, suben y bajan, pero la tendencia es clara. Tiene un comportamiento muy definido esta variable de rendimiento de los afores como fueron cayendo en el periodo analizado. Vamos también tener, por ejemplo, la variable de salarios. Vamos a conocerla. Y aquí tenemos lo contrario, tenemos una tendencia hacia arriba que también tienen marcadas estacionalidades. Vemos cómo las personas aumentan sus salarios al principio del año y después tienen ciertas caídas, pero el siguiente año se vuelven a recuperar y así paulatinamente. Entonces aquí vemos un comportamiento muy marcado hacia arriba en el futuro. Podemos ir revisando las demás variables, eso ya lo dejo para que tú lo trabajes, vayas viendo cada una de las variables cuando tengas la base de datos y te des cuenta cómo se comportan. Siempre es importante el análisis exploratorio porque es el que nos va a ilustrar qué problemas o qué comportamientos tienen nuestras variables y cómo eso se va a reflejar en nuestro modelo. Hablando de modelo, vamos a estimar de una vez, hacerlo por menos con los ordinarios y vamos a comenzar. Como señalamos, nuestra variable dependiente es el ahorro voluntario. Vamos a empezar de este lado y todas las demás variables las vamos a dejar como variables independientes. Vamos a ir pasando cada una de ellas. Y una vez que tengamos cada una, vamos a dar en aceptar. Muy bien, vamos a hacerlo. Y nos va a generar nuestro primer modelo. Aquí tenemos concreto, vamos a hacer un poquito más grande. Y aquí tenemos los resultados. Nos dice modelo 1 con la técnica de menos costos ordinarios. Se utilizaron las observaciones de enero de 2010 a noviembre de 2019. En total fueron 119 observaciones. Muy bien. Nuestra variable dependiente es el ahorro voluntario. Y aquí este mensaje es muy importante. No sé si te dices cuenta, pero agregamos las variables de trabajadores y millones de trabajadores. Realmente es la misma variable, solamente que aquí tenemos el número de trabajadores, digamos, en unidades tal cual, y aquí el mismo, pero expresado en millones. Es decir, le quitamos ahí 6 dígitos, pero sabemos que si nosotros agregamos una variable, que son dos variables que son una combinación lineal entre ellas, o que son exactamente iguales, no se pueden estimar las betas. No podemos utilizar la técnica de menos costos ordinarios porque digamos que esa matriz de varianza covarianza se indetermina. Entonces, aquí lo que realizamos, o más bien lo que hizo Gretel por nosotros, fue quitarnos una variable. Entonces es importante, antiguamente los software, lo que hacía es que te marcaba el error, aquí no, los software modernos ya te dice, bueno, esta no sirve, yo ya te eliminé una, ¿sale? O tú ya te puedes dar cuenta de que pues tenías un problema de colinealidad exacta que lo vimos en otro video. Muy bien, aquí un análisis rápido, observamos con el valor de P que ninguna hipótesis nula sobre la beta se puede rechazar. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ninguna variable independiente significativa. Esto va a ser un dolor de cabeza porque pues nuestro modelo no es tan bueno. Ahora, tenemos una R cuadrada de 0.38
que no es una R cuadrada muy alta, pero tampoco es una R cuadrada muy baja. Para no tener ninguna variable significativa, es un poco sospechoso que nuestra R cuadrada sea relativamente, vamos a decir, intermedia. Entonces, ¿por qué? Me dice que estas variables explican alrededor del 38% de la variabilidad del ahorro voluntario sin ninguna individualmente significativa. Algo similar ocurre con F, donde tenemos que debemos rechazar la hipótesis nula de que todas las betas son igual a cero, pero es curioso dado que efectivamente tenemos que todas las betas son igual a cero porque ninguna fue significativa, pero esto lo estamos rechazando en forma conjunta. Entonces, nuestros resultados son sospechosos, por decirlo mínimo. Ahora, aquí vamos a revisar este indicador, el Dublin-Watson, y el Dublin-Watson es de 2.7. Es un Dublin-Watson que está cercano a 2. Recordemos que los otros valores extremos son 0 y 4. También está relativamente cercano a 4. ¿Sí? Pero tenemos nosotros que revisar en nuestras tablas para revisarlo. Si te interesa conocer cómo utilizar las tablas estadísticas aquí en Gretel, que nos da su oportunidad, bueno, escriben en los comentarios y hacemos un video para su descripción. Aquí también Gretel nos da RO, ¿sí? ¿Qué es esa RO en la regresión, en el error? Esa RO que veíamos que tiene un AR, un autorregresivo, y nos da de menos 0.39. Entonces es una correlación que observan entre los errores rezagados a un periodo, que no es una correlación muy cercana a cero, es 0.39. Entonces diríamos que es una correlación intermedia o moderada. Entonces es probable que nuestro modelo esté experimentando problemas de autocorrelación. Vamos a revisar a través de la gráfica de los errores. Aquí la tenemos, gráfico de los residuales, y lo vamos a pedir con respecto al tiempo, es decir, las observaciones. Entonces yo grafico con respecto al tiempo y tenemos este comportamiento. Observemos cómo tenemos aquí nuestra media de los errores igual a 0, que aparentemente sí se cumple, pero tenemos un problema aproximadamente a partir de 2015, poco antes de 2016, donde observamos que nuestra media se nos puede estar jalando hacia abajo. Vamos a hacer nuestro análisis de ventana, que lo realizamos en alguna ocasión, donde lo que nosotros hacemos es básicamente dividir las observaciones en dos. Más o menos vamos a hacerlo aquí el primer periodo y vamos a poner aquí el segundo periodo, y entonces tratemos de estimar la media, que es lo que nos interesa en este problema de autocorrelación. Tenemos que aquí más o menos en el primer periodo, que data de 2010 aproximadamente 2015, pues la media de los errores es 0 o muy cercana a 0, porque tenemos distintos valores hacia arriba, pero también tenemos valores hacia abajo que lo compensan. No obstante, a partir de 2015, la media no podremos asegurar que sea 0, porque tenemos algunos valores hacia arriba, pero tenemos también valores muy marcados hacia abajo. Entonces es probable que ya esa media esté por debajo del 0 para el segundo periodo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos dos periodos aquí analizados y se observa que no tienen la misma media y que la media tampoco es 0, la de los errores. Entonces lo más probable es que tengamos un problema de autocorrelación y por eso mis estimaciones son tan malas. Vamos a borrar esto de aquí. Puedes guardar aquí este gráfico para irlo comparando, o lo vamos a cerrar en este caso. Muy bien, aquí pues yo quiero hacer una prueba formal. Ya tengo el análisis gráfico, la Dublin-Watson también, que
está cercana a 2, pero no tan cercana para concluir que efectivamente no hay problemas de autocorrelación. Entonces lo que vamos a generar es un contraste o una prueba de autocorrelación. Aquí pues Gretel nos da la opción autocorrelación, le damos a aceptar, nos dice cuántos retornos, nos sugiere 12, vamos a hacerlo así, muy bien, y tenemos aquí nuestros resultados. Observemos que nos da Gretel el estadístico o la prueba de Bruce-Gottfried de autocorrelación y toma hasta 12 rezagos, modela esta regresión auxiliar. De nuevo toma toda la base de datos de la regresión que hicimos y nos calcula ese error, ¿sí? Error gorrito. Y ahora sí, corre la modelación con nuestras variables que hemos analizado, las independientes, pero también con los errores rezagados en distintos periodos hasta 12. Aquí observamos que algunos errores son significativos. El primero al 10%, tenemos por aquí un rezago 8 y un rezago 11. Bueno, entonces nos calcula nuestra R cuadrada y nos vamos aquí a los estadísticos. Tenemos tres estadísticos de contraste, el LMF, y nos da el p-values. Todos ellos nos da el p-values. Aquí nos dice que se tiene una distribución F, si es la que se utiliza, y nuestro p-values es muy pequeño, por lo tanto debemos de rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación. También tenemos aquí nuestro estadístico LM, que sabemos que es en las observaciones por R cuadrada, se distribuye como una chi cuadrada. Y observamos también que tiene un p-values muy bajo, por lo tanto debemos de rechazar la hipótesis nula. Incluso la Jumbox también nos dice que debemos de rechazar la hipótesis nula. En conclusión, aquí tenemos un problema de autocorrelación. Ahora, podemos nosotros hacer un doble check haciendo otro análisis gráfico sobre la normalidad. Vamos a ir aquí en normalidad de los errores, le damos enter y nos genera nuestra gráfica de la norma. Entonces evidentemente aquí tenemos dos problemas. El primero es que tenemos aquí tenemos una barra mucho más alta que el tamaño máximo de la normal, y también tenemos valores que van a la izquierda de la normal. Entonces obviamente aquí el estadístico de contraste, que es el chi cuadrada, es muy alto y tenemos nosotros que rechazar la hipótesis nula de normalidad. Y esto es evidente porque aquí lo que está ocasionando la no normalidad pues es el problema de autocorrelación que tenemos en nuestro error. Muy bien, entonces podemos resolver este problema de autocorrelación haciendo varias cosas, transformando en logaritmos. También podemos agregar rezagos de las variables, podemos agregar la variable t, pero si te interesa revisar esos que ya son temas un poco más avanzados, puedes dejar en los comentarios para generar otro video, y también puedes revisarlos en el link que aparece en la descripción de este video y conocer cómo solucionar este problema de autocorrelación, que es un poco más complejo. Muy bien, sería todo hasta la sesión del día de hoy. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, economía-hd, en Twitter e Instagram, economía hd, todo junto, para Facebook, y en nuestros dos canales de YouTube, Economía HD Oficial, que vemos temas de actualidad sobre finanzas, emprendimiento, política y por supuesto economía, y en nuestro canal que está más dedicado a cuestiones académicas, Academia Economía HD, donde puedes conocer, practicar ejercicios que te van a ayudar a aumentar tus skills y conocimiento en estos temas. No lo pienses más, suscríbete a nuestros canales. Nos vemos hasta la próxima.